Listo. Para que podamos tener acceso y vamos a dar inicio ahora sí a esta sesión en la que hoy vamos a hablar sobre la evaluación de las habilidades prelectoras. Vamos a hacer un poco de... Vamos a tirar la vista atrás, digamos, vamos a hacer un paso para atrás y vamos a tratar de entender muy brevemente, la información que la neurociencia nos ha brindado sobre el proceso lectoescritor, porque yo creo que es bastante la base de todo este proceso. Entender qué ocurre en nuestro cerebro cuando aprendemos a leer y a escribir y qué ocurre en nuestro cerebro cuando leemos y escribimos. Yo creo que esto es importantísimo que todo el mundo lo tenga claro porque esto nos va a dar argumentos, digamos, de peso científicos para tomar decisiones, con lo cual vamos a introducir un poco la parte de neurociencia y después vamos a entender cuáles van a ser las habilidades prelectoras que necesito para iniciar este proceso y después cómo podemos saber si un niño o una niña está efectivamente preparado para iniciar este proceso o aún necesita trabajar alguna o algunas de las habilidades prelectoras. ¿Qué nos ha explicado la neurociencia? La neurociencia nos ha explicado algunas cosas que sé que los que venís por aquí varias veces o me seguís por redes, seguro que me lo habéis oído decir, pero no me voy a cansar de decirlo, ¿sí? Y es que la lectura es un proceso artificial desde el punto de vista neurológico. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no estamos genéticamente preparados para leer y escribir. Y este es un proceso, por tanto, aprendido, no es un proceso madurativo. Y también tenemos que entender que para llegar a poder leer y escribir tenemos que reciclar un área de nuestro cerebro, la región ventral occipitotemporal, que necesitaremos reciclarla para que cambie su función y podamos crear el circuito neurológico que nos permitirá leer y escribir. Por tanto, este es un proceso que necesita ser preparado y enseñado. Y la preparación y el aprendizaje requiere tiempo, pero no solo tiempo. No solo requiere tiempo el proceso lectoescritor. El proceso lectoescritor requiere trabajo, requiere preparación. ¿Por qué? Porque es un proceso artificial. Ligar el proceso lectoescritor a la edad no tiene sentido. Hay que ligarlo a la secuencia, hay que ligarlo a la preparación. Puedo tener 10 años y no estar preparado para leer y escribir. Puedo tener 5 años y estar preparado para leer y escribir. Las dos tienen sentido. ¿Por qué? Porque es un proceso artificial. Si es un proceso artificial, una de las preguntas que yo creo que surge bastante rápido es ¿por qué? ¿Por qué? Si es un proceso artificial, los seres humanos sabemos que hace unos 6.000 años que están leyendo y escribiendo. Pues esta es otra cosa que creo que es muy importante que entendamos, que este es un proceso que responde a una necesidad humana, que es la necesidad de comunicarnos. La forma en cómo hemos ido dando respuesta a esta necesidad de comunicación en la evolución de nuestra especie ha ido cambiando y probablemente hoy en día con el uso de las nuevas tecnologías de la información, esa forma de comunicación está también cambiando. Pero por ahora podemos hablar de 3 grandes formas comunicativas. Vamos a hablar de 3 formas comunicativas que coexisten en nosotros y no solo que coexisten, sino que se sustentan unas encima de las otras. Vamos a verlo. En la base de esta pirámide encontramos el lenguaje emocional. El lenguaje emocional es aquel con el que nacemos. Los bebés se comunican, pero no hablan, pero sin embargo se comunican. ¿Cómo se comunican? Con su mirada, con su cuerpo, con el llanto, con la risa, con los ruidos. Eso es comunicación. Es una comunicación que no usa las palabras, usa el cuerpo y usa los ruidos. Es una comunicación directa. Es una comunicación poco eficaz, porque un bebé llora y yo no sé si tiene hambre, si tiene frío, si está incómodo, si le duele algo. Yo sé que hay malestar, pero no sé qué malestar. Pero sin embargo, lo tengo claro, hay malestar, algo pasa, tengo que atender porque algo pasa. Por lo tanto, es el lenguaje emocional con el que nacemos. Si no tuviéramos una forma comunicativa, al ser una especie gregaria, no podríamos sobrevivir. Necesitamos comunicarnos porque somos una especie social.
Hace 2-3 millones de años, con la aparición del Homo habilis, el ser humano empieza a desarrollar el lenguaje hablado. ¿Y por qué empieza a desarrollar el lenguaje hablado? Empieza a desarrollar el lenguaje hablado porque empieza a vivir en sociedades más complejas que requieren nuevas formas comunicativas. Ya no me sirve ese lenguaje tan rudo, necesito un lenguaje más preciso. Y ahí empezamos a desarrollar el lenguaje hablado. El lenguaje hablado hace tanto tiempo que como especie estamos hablando que ya hemos codificado nuestras redes genéticas. ¿Qué quiere decir? Que nacemos con la potencialidad del habla. Sabemos que en las redes lingüísticas hay actividad cerebral muchísimo antes de que lleguemos a desentrañar el código del lenguaje y muchísimo antes que lleguemos a producir este lenguaje. Lo interesante es que este lenguaje hablado se asienta sobre el lenguaje emocional. Porque si tu lenguaje dice una cosa y tu cuerpo dice otra, lo que va a captar el receptor de este mensaje va a ser lo que dice tu cuerpo. ¿Sí? Es el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal. ¿Sí? ¿Qué prevalece? El lenguaje no verbal. Es cómo lo dices, me da muchísima más información a veces de lo que dices. Por tanto, este lenguaje hablado que se sigue sustentando sobre esta forma primitiva de comunicación que es el lenguaje emocional. Y si seguimos, llegamos al lenguaje escrito, que nace hace 6.000 años. Entonces, que evidentemente hace muchísimo tiempo que estamos escribiendo y leyendo, no suficiente en términos evolutivos para que haya codificado nuestras redes genéticas. ¿Por qué llegamos a escribir? Porque queremos comunicar algo a alguien que en este momento no tenemos delante. No puedo usar la oralidad y por tanto me invento otra forma de comunicarme que es traspasar esta oralidad a un soporte para que quede ese mensaje y por tanto escribo. Y como consecuencia de ese mensaje que he dejado escrito, nace la decodificación o el descifrar ese mensaje, lo que es lo mismo la necesidad de leer ese mensaje. Por tanto, la escritura responde a esta necesidad de comunicación, pero no ha sido codificada y otra vez se asienta sobre el lenguaje oral. No puedo escribir algo que no conozco. El proceso lectoescritor es un proceso de base lingüística y muy pocas veces tenemos en la cabeza que es un proceso de base lingüística. Queremos ir muy rápido a las letras, queremos ir muy rápido al código gráfico y nos olvidamos que en la base de este proceso está el lenguaje. El lenguaje es aquello que sustenta, mirad esta pirámide, aquello que sustenta el proceso lectoescritor. ¿Cómo funcionan estos, por tanto es un proceso que construimos en base al lenguaje? ¿Cómo funcionan estos circuitos que sustentan la lectura? ¿Y qué áreas intervienen y qué áreas reciclo? Hemos dicho que era un proceso artificial y por tanto que tengo que reciclar. La primera idea importante es que este es un proceso que no ocurre en un lugar concreto de mi cerebro, sino que implica la coordinación de múltiples estructuras cerebrales. Por tanto, esto requiere una enorme complejidad que tengo que generar ese circuito. Recordemos, ese circuito no existe, no es que yo lo activo, no es que yo lo creo, que son cosas diferentes. Por un lado, por tanto, necesito la coordinación de múltiples estructuras y por otro lado necesito reciclar un área de mi cerebro que antes de iniciar este proceso tiene por objetivo otro trabajo que no tiene nada que ver con la lectura y la escritura. Vamos a ver las tres grandes áreas que intervienen en este proceso. En primer lugar, tenemos una primera área, que es esta área que veis pintada en azul, que es la entrada visual, es la entrada de información en el sistema, en esta región occipital, y tiene dos grandes objetivos. Esta entrada visual, el circuito visual, tiene dos objetivos importantísimos que desde mi punto de vista tienen un impacto muy importante. Entender esto tiene un impacto muy importante en la forma en la que enseñamos a leer y a escribir. Lo primero que hace la entrada visual es normalizar la información. ¿Qué quiere decir normalizar la información? Normalizar la información quiere decir codificar la información. Quiere decir generar un código fuente por cada una de las palabras que estoy viendo. Es decir, eliminar el efecto gráfico. Si nosotros no codificáramos la información, en realidad cada vez que vemos una palabra
en otro tipo de letra, en otro tamaño, en otro color, no la reconoceríamos como palabra. Pero entendemos, somos capaces de generar un código por cada palabra y eliminar el efecto gráfico, y esto nos permite poder leer cualquier tipo de texto, en cualquier tipo de letra, en cualquier tipo de tamaño, etcétera, etcétera. Por tanto, lo primero que hacemos es eliminar el efecto gráfico y generar un código. Y con ese código es con el código que nuestro cerebro va a trabajar. No trabaja con la imagen gráfica que yo he generado. Por tanto, normalizo. Punto 1. En segundo lugar, lo segundo que hago es deshago la palabra. Nuestro cerebro no trabaja con palabras como un todo. Trabaja con un árbol jerárquico. 3 niveles: morfemas, sílabas y fonemas. Por tanto, genero un árbol jerárquico, morfológico y fonológico de cada una de las palabras que estoy leyendo. Por tanto, lo primero que hago a nivel de entrada visual, todos los lectores, es normalizar, eliminar el efecto gráfico y deshacer esta palabra. Es una falacia que leamos palabras como un todo. Ni siquiera los lectores expertos leen palabras como un todo. Ni siquiera cuando usamos la ruta léxica leemos palabras como un todo. Cuando estamos leyendo, otra cosa sería el reconocimiento visual de una palabra que yo he aprendido, ¿no? Como quien se aprende, yo qué sé, veo el logo de una marca y dice Coca-Cola. Nadie diría que eso es leer, eso es recordar un símbolo y darle un significado, pero eso no es leer. El proceso neurológico de la lectura y la escritura pasa por la descomposición para volver a componer, ¿sí? Por tanto, normalizo y deshago estas palabras. Toda esta información se manda a esta área que veis aquí pintada en rojo. Esta área que veis pintada en rojo es un área de conexión, como se ve en la imagen. Conecto la entrada visual con estas dos redes que veis aquí, que son las redes del lenguaje, que lo que me van a permitir es volver a componer esa palabra, ¿sí? Esta área de conexión es el área que reciclo. Esta es un área que reciclo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que antes de empezar el proceso lectoescritor, aquí esta área se dedicaba a discriminar formas geométricas y a discriminar diferentes fisonomías de las personas. Por tanto, nada que ver con este proceso. En el momento que empiezo a trabajar, a iniciar este proceso, la región ventral occipotemporal empieza un proceso de reciclaje neuronal con el objetivo de crear una biblioteca. ¿De qué? Todas aquellas palabras que he trabajado y que han entrado a través de la entrada visual, a medida que las voy leyendo, las voy almacenando en esta gran biblioteca de esta región ventral occipotemporal. ¿Y por qué creo una biblioteca? Voy a crear una biblioteca para saber a cuál de las dos rutas del lenguaje mando la información. Y con esto nos vamos a esta segunda parte. Tenemos dos rutas del lenguaje. Una es la ruta fonológica y otra es la ruta léxica. Aquellas palabras que no están en la caja de las letras, en esta área de aquí, que no están almacenadas, por tanto, que no he leído nunca, las voy a mandar hacia la ruta fonológica. Por tanto, la ruta fonológica, un lector experto la activa. Otra cosa es que yo no me dé cuenta, pero un lector experto activa la ruta fonológica para leer palabras que no conoce, palabras que ha leído pocas veces, etcétera, etcétera. Por tanto, ruta fonológica, palabras nuevas o palabras que no están almacenadas en la región ventral occipotemporal. Ruta léxica sirve para componer otra vez aquellas palabras que sí he leído muchas veces y por tanto sí están almacenadas en la caja de las letras. Un lector, la fluidez lectora quiere decir la coordinación de las dos rutas del lenguaje de manera tan fluida que yo no me doy cuenta cuando estoy leyendo a través de una ruta o a través de otra ruta. Y si pensáis un momento, cuando leéis un texto, imaginaos que leéis un texto técnico en el que hay algunas palabras o hay bastante vocabulario que no conocéis. Y encontráis una palabra que pensáis que es importante, que no podéis deducir el significado y necesitáis conocerla. A veces nuestra velocidad lectora para, incluso a veces os la leéis en voz alta. Eso es ruta fonológica. ¿Sí? ¿Qué pasa con los primeros lectores, con aquellos niños y niñas que están aprendiendo a leer? Pues lo que pasa es que tienen que
pasar por un proceso de reciclaje neuronal y crear este espacio. Al principio de este proceso, esta biblioteca que he reciclado está vacía, no hay información, porque esta biblioteca se activa a medida que voy leyendo. Por tanto, los primeros lectores, la única ruta que van a activar es la ruta fonológica. Tanto al principio de este proceso, todos, absolutamente todos, y eso no depende. A veces gente que me dice, no, algunos van por la léxica y otros por... No, todos vamos por la ruta fonológica. Todos, absolutamente todos. Es un tema de funcionamiento neuronal. Todos los primeros lectores activan, la única ruta que activan es la ruta fonológica. Cuando veo una palabra sin decodificarla y digo María, porque la he visto muchas veces, esto no es lectura, esto es que tengo vocabulario visual. Es decir, soy capaz de identificar una palabra que he visto muchas veces con mi nombre. Si este niño o esta niña le cambiáis, por ejemplo, el tipo de letra y le ponéis María en otro tipo de letra, que sea muy diferente a la letra que conoce, como no está leyendo, no está normalizando y por tanto no sabrá decirnos que allí pone María. ¿Por qué? Porque lo que tenía era vocabulario visual. Había recordado, había memorizado una imagen, un dibujo y le había dado un significado, en este caso su nombre. Pero al principio del proceso tengo que activar todos estos pasos para poder leer y escribir. Absolutamente todos. Los tiempos en los que yo lo haga pueden generar divergencias, por supuesto, porque este es un proceso aprendido. Y este es un proceso, por tanto, que tengo que crear y que tengo que construir yo mismo. No depende solo de no depende de mi desarrollo madurativo, sino que depende del proceso de preparación que yo haya tenido. Y con esto nos vamos a la siguiente pregunta. Vamos a hacer un resumen hasta aquí, luego nos vamos a la siguiente pregunta, que es ¿qué necesito? ¿Cuál es esa preparación para poder arrancar este circuito? Conceptos muy importantes que quiero que os queden claros, y he dicho muy rápido, pero sí me gustaría que quedaran muy claros. Primero, este es un proceso artificial. Dejemos de ligar este proceso a la edad. Dejemos de ligar a la edad y empecemos a ligarlo a la preparación. ¿Qué tienen que hacer los niños de 4 años? No lo sé lo que tienen que hacer los niños de 4 años. ¿Qué has preparado a los niños de 4 años para que hagan? No qué tienen que hacer, no tienen que hacer nada. No es que yo tengo 4 años y ¡pum! De repente ya tengo una buena conciencia fonológica. Pues no, para nada, porque este es un proceso artificial. No está ligado a la edad, está ligado a la preparación. Punto 1. Punto 2. Es un proceso artificial y, por tanto, requiere reciclaje neuronal. Y esto implica que por mucho que la sociedad vaya cada vez más rápido y yo quiera hacerlo todo cada vez más rápido, esto no funciona así. Es un proceso largo y complejo. Por tanto, hay que dar tiempo y preparación, pero hay que dar tiempo también. Y con esto nos vamos a que necesita ser preparado. Hoy vamos a hablar sobre preparación. Y esta preparación tiene en su base el lenguaje. No nos olvidemos de esto. ¿Qué sentido tiene? Presentar el nombre, que escriban el nombre, presentar las vocales a niños de 3 años que no hablan bien. Muchos de ellos no hablan, otros tantos se expresan con pseudopalabras, otros tantos tienen unas dificultades brutales de dicción. ¿Y yo les estoy enseñando las grafías? ¿Tiene sentido? No, no lo tiene. Ya os lo digo yo. En la base de este proceso está el lenguaje. Y el lenguaje es tan importante que marca la preparación, pero va a marcar también la comprensión. Es decir, las enormes dificultades de comprensiones lectoras que estamos viendo en estudiantes mucho más mayores tienen, no toda, pero tienen una base muy importante en el lenguaje, en no tener una buena base lingüística. Y esto es grave. ¿Y por qué es grave? Porque sabemos, y ya hay muchos datos que nos están hablando de la pérdida del nivel de lenguaje. Si cada vez hablamos más
menos, si cada vez les hablamos menos, si cada vez hay más tiempo en pantalla, etcétera, etcétera, una de las consecuencias es que nuestros niños y nuestras niñas desarrollan el lenguaje de manera tardía. Punto 1, y todas las personas, y aquí hay personas que están en la etapa de educación infantil, lo tienen clarísimo, esto lo ven y a mí me lo hacen llegar cada día, digamos. Y por otro lado, que la riqueza del lenguaje que usa la gente joven respecto a la gente que es más mayor es alarmante. Y perder el lenguaje es gravísimo desde mi punto de vista. Es algo que no le ponemos foco, está allí y es gravísimo. El lenguaje, más allá de la lectoescritura, nos ayuda a conformar nuestra vida, a entender el mundo, ¿no? Decía James von Foster que una realidad es construida y mantenida lingüísticamente hablando, ¿sí? Si pierdo las palabras, pierdo el matiz de descripción del mundo. Pierdo la capacidad de comprender bien. Es un ir para atrás en términos evolutivos. Y esto también hay que ponerlo encima de la mesa y hay que trabajarlo. No podemos obviarlo. Al principio, ¿qué más hemos dicho? Ya para no entrar más en este tema, que es un tema que podríamos estar horas hablando, pero que avancemos, digamos. Al principio del proceso solo usamos la ruta fonológica y hay una serie de pasos en este proceso. Vamos a avanzar un poco más. ¿Cuáles son estos pasos o estas etapas? Pues podríamos hablar de dos grandes etapas que desde mi punto de vista aquí hay otro de los errores importantes que a menudo hacemos. Dos etapas que no solemos diferenciar y que creo que es importantísimo que lo hagamos. Por un lado tenemos la etapa de la alfabetización emergente o la prelectura. Es la etapa no de enseñar a leer y a escribir a los prelectores, sino de prepararlos para poder leer y escribir. Las etapas de infantil estarían aquí, no aquí, están aquí. Se trata de que yo te doy las herramientas que tú vas a necesitar activar cuando inicies el proceso de alfabetización formal. Por tanto, se trata de trabajar las habilidades prelectoras, no de enseñar a leer y a escribir. Son cosas diferentes. Y para poder preparar las actividades, mis objetivos, etcétera, de la etapa de la preparación o de la alfabetización emergente, nada tienen que ver con las de la alfabetización formal. Una vez estoy preparado o preparada, entonces puedo iniciar el proceso de alfabetización formal, es decir, puedo iniciar la escritura, puedo iniciar la lectura, puedo consolidar estos procesos, puedo llegar a los procesos de abstracción y de comprensión, etcétera, etcétera. Por tanto, nada tiene que ver esto con esto, pero esto funciona otra vez en pirámide. Si tu base, si tu alfabetización emergente ha sido nula o muy escasa, ¿qué ocurre? Que estás construyendo un edificio sin los cimientos. ¿Y qué va a pasar con tu edificio? Pues que si tú quieres construir un edificio de 5 plantas y no construyes una base sólida, tu edificio se va a caer. Y por tanto no vas a poder subir estas 5 plantas. Por tanto, la alfabetización emergente son los cimientos de este proceso. Es la base de este proceso. Es el éxito de este proceso. La gran mayoría, una mayoría muy importante de las dificultades, sobre todo el inicio y la consolidación del proceso de alfabetización formal, tienen su base en una deficiente preparación. No hemos dado suficientes experiencias y tiempo a esta preparación. Por tanto, la clave, de alguna manera, de este proceso, la clave del proceso lectoescritor es la preparación. Y ahora sí que quiero lanzar una baza en favor de la etapa infantil, de educación infantil. Es decir, para los que no estáis en España, nuestra etapa de educación infantil formal, digamos, es aproximadamente hasta los 6 años, de los 3 a los 6.
es la clave del éxito. Pero no podemos pedirle a la etapa infantil que prepare e inicie el proceso. Es imposible. No da tiempo. Y además, cada vez estamos recibiendo niños con menores habilidades lingüísticas. Si el lenguaje es la base y cada vez hay menos habilidades lingüísticas y cada vez quiero que lean antes, esto lo único que va a generar es un colapso. Un colapso por parte de los docentes de educación infantil, un colapso y una cantidad enorme de bloqueos en los niños cuando pasen a primaria. Esto no funciona así. La etapa infantil es importantísima en este proceso. Es la clave del éxito, pero tenemos que dejarles hacer su trabajo, que es la preparación. No les tenemos que pedir que preparen e inicien, tenemos que pedirles que preparen. Y la preparación tiene que ver con el lenguaje, tiene que ver con la fonología, tiene que ver con la oralidad. Y eso es valor. Tiene que tener un valor. ¿Sí? Por tanto, importantísima esta etapa. ¿Qué necesito? ¿Qué es lo que debe preparar? ¿Qué es lo que debo preparar en esta etapa? Recordemos que hemos dicho que al inicio de este proceso la única ruta que activo es la ruta fonológica. Por tanto, ¿cómo funciona la ruta fonológica? ¿Y cómo funciona la ruta fonológica? ¿Qué requiere activar esta ruta fonológica? Por tanto, vamos a ver cómo funciona la ruta fonológica de la escritura y la ruta fonológica de la lectura, porque no son exactamente iguales. ¿Qué hago cuando escribo? Escribir, lo primero es que es un proceso cognitivo y motor, no solo motor. Pensamos en escribir y vamos a la mano. Bien, la mano está muy bien, necesitaré la mano. Pero quien gobierna la mano es mi cabeza. Es un circuito cognitivo. ¿Sí? Por tanto, ¿qué es lo que hago cuando escribo? Primero pienso lo que tengo que escribir, por tanto, activo el lenguaje. Vamos al lenguaje. Por tanto, primera gran habilidad, lenguaje. En segundo lugar, esta palabra que quiero escribir la palabra mesa. Tengo que escuchar cuáles son todos los sonidos de esta palabra. Por tanto, necesito una habilidad fonológica que es la habilidad de segmentación del fonema en palabra completa. ¿Qué tengo que hacer? Por tanto, mesa, a. Si tú no escuchas todos estos sonidos, no los vas a poder traspasar. Por tanto, si solo escuchas no vas a poder escribir mesa. Para escribir la palabra mesa necesito escuchar todos los sonidos de la palabra. Por tanto, conciencia de fonema en segmentación completa. 3. Estos sonidos que yo he escuchado, porque he activado mi conciencia fonológica, tengo que recordar cuál es el símbolo que lo representa. Por tanto, necesito la correspondencia fonema-grafema. Las montañitas. Z. No necesito el nombre de las letras. No necesito el nombre de las letras. Lo que yo necesito es la correspondencia fonema-grafema. Y os voy a poner un ejemplo real que me pasó en un curso. Una alumna me dice, mi hija tiene una correspondencia. Se sabe las letras, me dijo, mi hija se sabe las letras y yo le he enseñado todas las letras y no lee. Digo, bueno, ¿qué hace? Digo, pues yo le pongo la palabra mamá y me dice M-A, M-A y no lee. Llevados al extremo, esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre. El otro día me dijeron una cosa que me dejó bastante helada, que es que hay gente que como argumento para enseñar el nombre de las letras, los abecedarios, dice que los niños que no tienen fonología les va muy bien. Es que la fonología es independiente de la correspondencia. Una cosa es notar los sonidos de la palabra y la otra cosa es recordar el símbolo. Por tanto, una cosa es la conciencia fonológica que sí o sí voy a necesitar y otra cosa es la correspondencia fonema-grafema que también la voy a necesitar. Yo puedo tener una correspondencia fonema-grafema de 10 y no tener fonología. Es decir, yo ver la M y decir ver la E y decir E, ver la S y decir S y ver la A y decir A, pero luego me ponen o me dicen escribe la palabra mesa y yo no notar estos sonidos. Con lo cual son cosas independientes, ¿sí? Por tanto, necesito lenguaje, necesito fonología en segmentación completa del fonema, necesito correspondencia y necesito un cierto grado de motricidad.
La motricidad de todas estas habilidades es una habilidad de desarrollo madurativo. Esta sí. Y necesita tiempo y experiencias. Pero yo puedo escribir, no hace falta que trace para escribir. Puedo escribir con un ordenador, puedo escribir con unas letras móviles, puedo escribir con unos imanes, puedo escribir con tapones con la letra, etc. ¿Sí? Por tanto, necesito un cierto grado de desarrollo motor, ya sea para llegar al trazo o ya sea para escribir con un manipulativo. Pero solo con la mano no escribo. ¿Sí? ¿Qué hago cuando leo? Por tanto, recapitulemos. Para iniciar la escritura necesito lenguaje comprensivo y expresivo. Necesito tener palabras y a poder ser expresar estas palabras. ¿Sí? En el caso que no haya lenguaje expresivo o en el caso que haya dificultades articulatorias, ¿tendré dificultades para escribir al principio? Sí, porque me costará más. En este caso, ¿qué hago? En este caso, lo recomendable es dar el apoyo verbal nosotros de la palabra que quieren escribir. Pero en principio necesito lenguaje. En segundo lugar, conciencia fonológica. Necesito haber llegado a una buena segmentación de la palabra en todos sus fonemas. Correspondencia fonema-grafema. Necesito reconocer las grafías y ser capaz de producir el fonema que las representa. Y necesito tener habilidades motoras. ¿Qué pasa con la lectura? Pues la lectura es el proceso a la inversa. ¿Y qué es lo que hago? Miro las letras y reconozco visualmente las grafías. Produzco el sonido que las representa. Y hasta aquí no he leído. ¿Qué más necesito? Necesito integrar todos los sonidos. Es decir, pasar del a mesa. Y esto es la habilidad de integración o mezcla de fonema que tengo que también haber preparado anteriormente. Y por último, necesito acceder al significado de la palabra, por tanto, necesito ciertas habilidades lingüísticas. Por tanto, para leer necesito correspondencia fonema-grafema, conciencia fonológica en habilidad de mezcla o integración y necesito habilidades lingüísticas. Por tanto, visto que esto es lo que necesito, tenéis que entender que para preparar la lectura y la escritura tengo que preparar estos 5 grandes bloques de habilidades, que esto no es, aquí dentro hay mucha información, digamos, hay mucho trabajo, pero necesito primero asegurar un desarrollo lingüístico, necesito asegurar que hay lenguaje comprensivo, lenguaje expresivo, a poder ser que haya uso de la estructura de frase, necesito trabajar también la forma en que me expreso, por tanto una buena dicción asegurará me dará mucha base para llegar a una buena conciencia fonológica, etc. Por tanto, lenguaje. Y esto es algo que hay que trabajarlo de forma explícita y sistémica en un contexto con el que estamos. Segundo lugar, conciencia fonológica. ¿Qué es la conciencia fonológica? Es ser capaces de notar cómo está construido el lenguaje. Pero no tiene ningún sentido ponerme a trabajar conciencia fonológica con niños y niñas que no son capaces de hablar correctamente, o de hablar o que no me hablan. Entonces, primero va el lenguaje y después va el ser conscientes de cómo se construye el lenguaje. Pero si no hablas, yo no puedo ser consciente de algo que no tengo, digamos, ¿sí? Primero el lenguaje, después conciencia fonológica y una vez tengo una base fonológica, entonces correspondencia fonema-grafema. A este sonido que tú ya notas, ahora le vamos a dar un símbolo gráfico y por tanto correspondencia. Y durante toda la etapa y de forma muy transversal tenemos que trabajar la motivación, las ganas, el querer aprender a leer y a escribir, porque hoy en día nos estamos encontrando cada vez más con niños y niñas que no tienen ningún interés. ¿Y por qué no tienen ningún interés? Porque la lectura y la escritura están absolutamente desconectados de su vida. Porque no les leen cuentos, porque no van a la biblioteca, porque no ven a sus padres, madres leer, porque etcétera, etcétera. Porque no escribimos a mano, porque todo lo hacemos con un ordenador o con un teléfono así, o incluso mandando una nota de audio, etcétera. Por tanto, sin ganas, sin motivación no hay aprendizaje y en la motivación hay que construirla. Son todas las actividades de fomento. Y después hay que dar tiempo y oportunidades de desarrollo motor para poder llegar más tarde, cuando sea necesario,
a la escritura manuscrita. ¿Cómo evaluar? ¿Cómo sé si estos niños o estas niñas tienen todas estas habilidades? Pues como veis en la imagen, observando. No hay mucho más que mirar. Aquello que hacen nos da todas las pistas, absolutamente todas las pistas de cuál es su grado de preparación para este proceso. Y esto es una cosa que hablamos mucho en alguno de nuestros cursos, sobre todo en el de dificultades. Estamos muy acostumbrados a evaluar y poco acostumbrados a observar. Sin observación, la evaluación para mí no tiene sentido, ¿no? Primero hay que observar y hay que acostumbrarse también al ejercicio de la observación, porque estamos muy acostumbrados al ejercicio de la evaluación y poco al de la observación. Pero para poder observar también es importante que sepamos qué cosas hay que mirar. Vamos a ver ahora, vamos a repasar ahora qué cosas es importante que miréis, que observéis. Lenguaje. En la base de este proceso, lo he dicho creo 3000 veces, está el lenguaje. Cosas importantes. Dicción. ¿Es capaz de producir bien todos los fonemas? ¿Sí o no? Si no es capaz de producir bien todos los fonemas, yo sé que cuando lleguemos a conciencia fonológica puede tener una buena conciencia fonológica siempre y cuando el apoyo lo dé yo. Pero cuando se lo tenga que decir, ahí va a tener una dificultad. Por tanto, vamos a tener que trabajar esa dicción o va a tener que trabajar esa dicción. Por tanto, ¿cómo produce? ¿Cómo habla? Segundo, ¿cuál es su nivel de vocabulario? Usa muchas palabras comodín, tipo cosa, esto, señala, etcétera, o tiene un vocabulario muy relacionado con su entorno y con aquello que usamos rico. Si le doy una palabra, es capaz de darme un sinónimo, es capaz de darme un antónimo, etcétera. ¿Cuál es su nivel de vocabulario? Y esto es importante. El vocabulario va a ser muy importante. Va a ser importante al principio del proceso, pero sobre todo va a ser muy importante al finalizar este proceso. 3. Comprende correctamente el lenguaje, tiene un lenguaje comprensivo, es capaz de deducir el significado de una palabra que no conoce en un contexto, le damos una acción y es capaz de entenderla y de seguirla, etc. ¿Cuál es su nivel de comprensión de este lenguaje? Y por último, expresión. ¿Cómo se expresa? ¿Se expresa mediante palabras? Es decir, dice agua o te dice agua, sed, o te dice tengo sed, quiero un vaso de agua. ¿Cuál es su nivel de expresión? Si está en un nivel de expresión muy basado en la palabra como forma de comunicación, no es el momento de entrar en el análisis del lenguaje, porque estamos aún terminando esa fase de desarrollo, esa fase de explosión lingüística. Por tanto, necesitaría más tiempo. Si aún no usa palabras, está en un uso de pseudo palabras para expresarse, también es prematuro seguir en el proceso y necesito más. Sí, tiene buena dicción, tiene un vocabulario adecuado, comprende instrucciones y es capaz de seguirlas. Y si sabe expresarlas como mínimo a través de una estructura de frase, estarían preparados para pasar a la siguiente fase, que sería la fase de la conciencia fonológica. El área de la conciencia fonológica, todo, y que yo para leer y escribir necesito llegar al fonema, es importante que entendáis que el análisis del lenguaje lo vamos haciendo de estructuras grandes hasta estructuras pequeñas. ¿Por qué? Porque las estructuras pequeñas, es decir, el fonema, es lo más complicado de llegar a notar. Por tanto, en conciencia fonológica, que no implica letras, ojo, recordemos que la fonología no implica letras, implica análisis del lenguaje, tiene varias áreas. Tiene el área del análisis de la frase, esto es la conciencia del léxico, después las palabras se separan en unidades más pequeñas que son las sílabas, conciencia silábica, y las sílabas a su vez tienen unidades más pequeñas que son los fonemas. Y para poder hacer todo esto,
tengo que preparar. ¿Y qué tengo que preparar? Tengo que preparar la escucha, tengo que preparar la discriminación auditiva de sonidos y tengo que preparar la memoria auditiva. Yo no voy a poder hacer un ejercicio de mezcla si no tengo memoria auditiva. Si yo te digo y tú no tienes memoria auditiva, no vas a poder juntar todos esos sonidos. Por tanto, todo esto hay que entrenar. Por tanto, sí, tiene segmentación de la palabra en fonemas, en todos sus fonemas. Si yo le doy una palabra separada en fonemas y es capaz de integrarla, y si tiene una buena conciencia del léxico a nivel fonológico, está preparado para iniciar la lectura y la escritura. A nivel fonológico, otra cosa es que tenga una correspondencia fonema-grafema o no, pero a nivel fonológico está preparado. Si no ha llegado a alguno de estos 3 puntos, quiere decir que requiere más trabajo fonológico. Si yo tengo un niño que veo, o una niña que segmenta las palabras en fonemas, que tiene buena integración fonética, etc., yo sé que tiene, a nivel fonológico tiene una buenísima base para encarar este proceso. Y hasta aquí aún no hemos empezado a leer y escribir, solo estamos preparando. Correspondencia fonema-grafema. ¿Es capaz de reconocer visualmente las grafías? ¿Es capaz de reconocer visualmente las letras de otras imágenes? Sí o no. ¿Y es capaz de ver esta letra y producir el sonido? ¿Es capaz de yo le doy un sonido y encontrar la letra? Si esto lo hace, y además todo lo anterior, está absolutamente preparado. En el caso de que viéramos que no es capaz de trabajar, pues yo le doy una letra y no me da el sonido, o duda, o yo le doy un sonido y me da una letra, una grafía que no es, necesita más tiempo en la correspondencia fonema-grafema. Motricidad. Todos estos grandes grupos de habilidades motoras, destrezas de dedos, control del movimiento, rotación de la muñeca y coordinación ojo-mano. ¿Y cuál es la mejor forma de observar si tienen estas habilidades o no? ¿Qué es capaz de hacer en la vida práctica? ¿Es capaz de atarse un botón, atarse los zapatos? ¿Es capaz de ponerse los zapatos? ¿Es capaz de abrocharse los botones? ¿Es capaz de subirse una cremallera? ¿Es capaz de recordar una secuencia de pasos para, por ejemplo, limpiar una mesa o ponerse agua en un vaso? ¿Es capaz de ponerse agua en el vaso sin derramar toda el agua? Todo esto, toda esta observación de aquello que hacen en su vida, en todos esos movimientos, porque al final la vida es movimiento, nos movemos todo el tiempo. Nos movemos un poco menos de lo que deberíamos y les dejamos mover menos de lo que deberíamos, pero eso es otra cosa, pero se están todo el rato moviendo. Entonces es en ese movimiento en el que tenéis que observar cómo son sus habilidades motoras. Aquellos niños que no son capaces de transportar nada porque se les cae todo. Todo eso, se cogen algo y se les cae. No corren bien, etc. ¿Cómo van a escribir de forma motriz? Manuscrita, no van a poder. Entonces, ¿cómo es ese desarrollo motor en la vida teniendo en cuenta que las 4 grandes habilidades que requieren de manera específica para poder llegar a la escritura manuscrita son ellas? Por tanto, la observación que yo creo que tenemos que hacer es en la vida. Motivación. ¿Cuál es su autoimagen como lector competente? Como futuro lector o escritor competente, juega a que lee cuentos. Aquellos niños que cogen un cuento y se lo cuentan como si lo estuvieran leyendo, no saben leer, pero eso es motivación. Juegan a que escriben, aunque hagan rayas y inventen letras, etc. Eso es motivación. Disfruta de la lectura compartida. Es de los que... ¿Vamos a contar un cuento? Sí o no. O cada vez que decimos vamos a contar un cuento, rehuye la actividad, desconecta de la actividad. Cuando contamos un cuento, es de los que quiere participar, se agita, se mueve. Esto es conexión, eso es conexión. A veces pensamos que esto es todo lo contrario de conexión, pero esto es conexión. Me preocupan más los apáticos, los que giran la cabeza, los que físicamente se quieren ir, que los que se quieren mover y quieren venir y contar y dar la vuelta y explicarme. Eso es motivación. Busca los cuentos como material, cuando tenemos juego libre, busca este material como para manipular, como para usar, etc. ¿Se interesa? ¿Qué le traes? ¿Aquí qué pone? ¿O no se interesa? ¿Me pide cómo se escribe algo o no me lo pide? Todo eso son señales de que estoy conectado o no lo estoy.
Si en etapas prelectoras no pasa todo esto, ¡ojo! ¿Por qué quiere decir? Pues que quizá por lo que ha pasado en casa, quizá por la presión que estamos teniendo, no lo sé, pero es probable que ya estemos creando un bloqueo. Esto es importantísimo. Observar esto es importantísimo. Porque de todo lo que hemos dicho, todo es importante. Pero si esto no existe, seguro que el inicio de este proceso será complejo y lento. Y probablemente no vayan a estar preparados porque allá están pasando cosas. Por tanto, la motivación a la que no le prestamos demasiada atención es importantísima. Yo os diría que si yo veo a un niño o una niña con buena autoimagen, con un grado de lectura compartida alto, que le encantan los cuentos, que busca los cuentos, que quiere escribir, no sé cuál será su grado de desarrollo fonológico, de correspondencia, de lenguaje, etc. Pero que este niño o esta niña no tendrá demasiados problemas para iniciar, también os lo puedo decir. Porque lo que guía nuestra atención, lo que guía nuestro trabajo es la motivación. Sin motivación este proceso es imposible. Hasta aquí esta parte de sesión. Me paso un minutito del tiempo. Simplemente, antes de terminar y pasar a vuestras preguntas, os recuerdo que si tenéis preguntas las podéis canalizar a través de preguntas y respuestas. Dejaros un poco que os explique qué podemos ofreceros si os apetece saber más sobre toda la parte de la preparación a la prelectura. Tenemos un curso que es el curso de habilidades prelectoras, en el que vamos a ver muy en detalle todas las habilidades que requiere, cómo trabajarlas, en qué orden trabajarlas, qué ideas de actividades podéis usar, etc. Es un curso, yo diría, muy intenso, ¿sí? O esto me dicen las personas que lo hacen, porque es un curso de alguna manera que cambia a veces muchos de los paradigmas que tenemos, pero que ordena a cambio, os cambiará muchas cosas, pero a cambio os dará mucho orden, mucha secuencia y muchos argumentos basados en la ciencia para que podáis aprender a preparar correctamente toda la etapa prelectora. Ahora os dejaré el enlace y os dejo algunos enlaces mientras vais explicando, mientras me vais poniendo preguntas, pero en cualquier caso muchísimas gracias por haberme acompañado hoy hasta aquí. Os dejo de compartir pantalla, si os parece bien os voy a compartir, no sé si conocéis nuestra página o no la conocéis, a ver si se me carga. Y os voy a dejar también vía chat el enlace del curso, por si alguien, a ver. Un segundo, ¿eh? Y ahora. Aquí, no lo veía. Vale. Esta es nuestra página, si no la conocéis hay muchísimos recursos también que podéis... No, esto no es lo que os quería enseñar. Podéis en nuestra página, podéis entrar en el blog, tenéis mucho material en escrito también si queréis leer tranquilamente, no sé si lo conocéis o no, pero os lo dejo por aquí. Y después os dejo también, estos son todos nuestros cursos de lecto, habilidades prelectoras es ahora desde hoy y hasta el domingo, que nos lo he dicho, tiene un 15% de descuento ya aplicado por si alguien pues le puede ayudar, ¿vale? Y lo que os decía, os dejo también filtrado el apartado vídeos en el que vais a encontrar pues para empezar todas las webinars podéis filtrar por aquí y también encontráis vídeos pequeñitos, bueno, ideas, digamos, capsulitas, ¿vale? Vale, pues ahora sí que sí, me voy a las preguntas. Vale. Sería bueno escucharte hablar sobre cómo atraer a los niños y adolescentes a la lectura, ya sea literatura infantil, fantasiosa, no académica, que al menos les interese leer o sobre no pantallas.
Vale, sí, pues mira, ya lo he hecho bastantes veces, de hecho he hablado sobre este tema, tenemos un curso específico sobre fomento lector que versa sobre este tema y os voy a pasar a esta persona y en concreto y a quien quiera, digamos, a través de chat un enlace, a ver si lo encuentro, mira, ideas para fomentar el hábito lector, que está lleno de ideas muy prácticas para trabajar este tema. Vale, os lo dejo por el chat, ¿vale? ¿Cuáles serán los errores que cometemos desde la escolarización que cohíben a los niños a leer? A ver, lo primero que creo que hacen, o sea, el gran error para mí que cohíbe, como dices, a los niños o las niñas a leer es adelantarnos en este proceso, es decir, hacerles leer antes de que estén preparados para ello. No somos conscientes de la cantidad de habilidades o de trabajo que necesito previo antes de poner a leer. Y creo que cuando a mí me estás pidiendo que haga algo para lo que no estoy preparado de forma recurrente, como forma de defensa personal, me niego a hacerlo y eso es un bloqueo. Entonces, lo primero que les diría a las familias es que se formen y que se informen. Si queréis apoyar a vuestros hijos o a vuestras hijas a leer, lo primero que tenéis que hacer es tener información. Tener información. Lo que sea. Pero pedir al cole qué hacen y qué no hacen. Buscar información. La red está llena de información. Buscar información de calidad. Buscar libros. A las familias os recomiendo 2 libros muy concretos, que es Educar niños que leen, de Daniel Willingham, que habla también un poquito de neurociencia, del proceso lectoescritor, o el libro de la magia de leer en voz alta de Megan Cox, que también hay bastante información científica que os puede ayudar, pero buscar información. A veces, sin darnos cuenta, les estamos poniendo palos a las ruedas. Muchos niños nos llegan, no, es que el mío ya se sabe las letras. ¿Sabe las letras? No, por favor. Prefiero que no sepa nada que se sepa las letras. O niños que no están preparados porque no tienen nada de fonología y yo les hago leer y no saben y no pueden y venga a forzar, llegaremos a bloqueo. Entonces, lo primero es tener esa información. Lo segundo es entender muy bien que hay que preparar. Entonces, en casa, ¿qué puedes hacer? Hablar mucho, conversar, hablar de verdad. No dar órdenes, ojo, aprender a hacer preguntas abiertas, escuchar. ¿Cuántas veces no escuchamos a nuestros hijos cuando hablan? Y lo valioso que es escuchar. Y lo importante que es que hablen y que nos expliquen cosas. Leer, lectura compartida, todo esto. Mucho foco sobre el lenguaje. Después, foco en la fonología, juegos de palabras. Rimas, separar silábicamente, fonemas. Es decir, podéis hacer tantas cosas, pero para ello tenéis que saber qué hay que hacer. Porque si no sabemos qué hay que hacer y pedimos más de lo que pueden, bloqueamos. Y si además de esto tenemos en cuenta que no hemos construido una relación afectiva con la lectura a través de la lectura compartida, a través de la narración oral, etcétera, etcétera, llegamos a bloqueo. Y un niño o una niña que le está costando mucho leer y escribir o que le ha costado mucho leer y escribir, no va a leer en su vida. Ya os lo digo, va a ser muy complicado que lea. Con lo cual, sí tenemos una responsabilidad en que los niños y las niñas no lean. No todos son las pantallas. Las pantallas son una herramienta. El uso que hacemos de ellas es lo que debemos cuestionarnos. ¿Y cómo enseñamos a hacer ese uso? Es otra de las cosas. Y yo creo que los adultos en general somos especialistas en escabullir el bulto y si nuestros jóvenes y niños no leen, algo habremos hecho mal, ¿no? Como sociedad, me incluyo, ojo. Vale. ¿Qué más?
¿Cómo saber el orden de las actividades de conciencia fonológica? El orden de las actividades de conciencia fonológica es macro, micro, ¿sí? Esto hablamos muchísimo en el curso, muchísimo en el curso. Tenéis un montón de, además si entráis en nuestro blog también encontraréis secuencia de aprendizaje y la fonología, pero para que os hagáis una idea es de grande a pequeño, por tanto, a áreas preparatorias, conciencia silábica, conciencia de léxico, sílaba, rima y fonema. Esas son las grandes áreas y ese es el orden. ¿Qué es lo que guía? Foco, del grande a pequeño. ¿Por qué? Es más fácil notar estructuras grandes que estructuras pequeñas. ¿Se puede preparar a un niño que cursa 4 básico y no sabe leer? Por supuesto. Este es un proceso que no es un proceso artificial, podemos prepararlo en cualquier momento, ¿sí? Podemos trabajar fonología en cualquier momento. No hace falta que tengamos 4 años, podemos tener 25 y no leer y aprender a leer de mayor. De hecho, hay muchos ejemplos de personas que no se alfabetizaron en su momento y han querido aprender a leer y a escribir de mayores y no ha habido problema, con lo cual, por supuesto. ¿Qué podemos hacer si los niños ya son mayores a partir de 10 y no tienen paciencia para los ejercicios de entrenamiento de conciencia fonológica? El caso que me ocupa tiene una discapacidad intelectual y muchas veces no es consciente de sus errores. A ver, la fonología lo bueno que tiene es que es un trabajo oral. Es un trabajo oral y es un trabajo que podemos adaptar totalmente a quien tenemos delante. Entonces, si no es capaz de ser consciente de sus errores, habría que ver exactamente cuáles son estos errores y quizá habría que considerar trabajar un área anterior. Es decir, yo estoy trabajando la conciencia de fonema, no hay manera, pues seguramente, ¿qué trabajo de fonema? Trabajo segmentación, he trabajado mezcla, he trabajado presentación, a nivel silábico cómo está. Entonces, pues si no es consciente desde mi punto de vista, o hay que ir para atrás, o está fallando la memoria auditiva, etcétera, hay que mirar exactamente y hay que adaptar el tipo de actividad. O sea, no puede ser las mismas actividades para un niño de 10 que para un niño de 4 a nivel formal, pero la fonología, al ser una actividad esencialmente oral, nos permite esta adaptación. Habría que verlo en detalle, pero seguramente si no es consciente del error hay que ir un poquito para atrás. María, ¿recomiendas este curso para trabajar con niños de primero, aunque las habilidades prelectoras sea deseable trabajar infantil? Sí. Radicalmente sí, porque lo que estamos viendo es que en un primero de primaria, por A, por B, por C, nos llegan sin estas habilidades prelectoras y se está convirtiendo en muchos casos en un curso de trabajo prelector express, de trabajo prelector express, con lo cual sí, recomiendo totalmente. Hay muchos y muchas profesoras de primero que han hecho este curso y que han trabajado sobre este curso, sí. ¿Cómo gestionar las actividades de conciencia fonológica cuando los grupos son muy diversos, con niños que no hablan y niños que ya están en etapa alfabética de escritura? Bueno, las actividades fonológicas, como os decía, son actividades que en principio son esencialmente orales, pero, o sea, la lógica de la actividad es que es el análisis del lenguaje oral, pero eso no quiere decir que no podamos trabajar las actividades de conciencia fonológica también en formato impreso, un soporte papel o llamémosle papel por llamarle de alguna manera. Entonces, yo creo, y esto creo que es una cosa que no solo es de conciencia fonológica, sino en general, que tenemos que empezar a acostumbrarnos a trabajar cada vez más en formatos autocorrectivos y a tener diferentes niveles de trabajo en el aula. Es decir, ahora vamos a hacer lenguaje, vamos a trabajar el lenguaje. Unos están haciendo unas actividades de lenguaje, otros están haciendo actividades fonológicas, otros están haciendo actividades de escritura cognitiva, otros están haciendo actividades de lectura y no pasa nada. Si no somos capaces, o cada vez tendremos que entrar más en dinámicas de este estilo. Para entrar en dinámicas de este estilo, ¿qué se requiere? 2 cosas. Bueno, 3 en realidad para mí. Primero, tiempo de observación para saber exactamente dentro de un proceso lectoescritor dónde está cada uno, o sea, qué requiere cada uno, punto 1. Punto 2, materiales
tener muy clara la secuencia de aprendizaje de la lectoescritura, de la preparación y del proceso de alfabetización formal. Solo si tengo clara la secuencia y observo, soy capaz de situar a cada uno en el lugar que le corresponde. Y 3, muchos materiales autocorrectivos. Nosotros trabajamos mucho la fonología a través de material autocorrectivo, todas las áreas, sílabas, rimas, fonemas, todo lo tenemos muy trabajado a través de material autocorrectivo, porque realmente pensamos que es la clave para poder acompañar a todo el mundo. Porque si yo tengo unos que no hablan y otros que ya escriben, aunque sean manipulativos, ¿qué está pasando? No voy a poder dar respuesta a nadie prácticamente. Entonces necesito empezar a repensar la forma en que yo realmente acceso cada uno de ellos. Y nos cuesta mucho porque en el fondo el foco sigue siendo de la educación, sigue siendo muy adulto centrado, ¿no? Yo enseño no sé qué, no, ellos aprenden no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, esto requiere un cambio importante, pero creo que sin este cambio no vamos a poder adaptarnos de forma real a la diversidad que tenemos y tendremos en nuestras aulas. Sobre todo, yo hablo de la lectoescritura específicamente, que la base es lingüística. Entonces, pensar una cosa, hay una, y con esto vamos a terminar, que ya se pasa la hora, pero hay un concepto que se llama la brecha del vocabulario, que hace referencia a la diferencia de oportunidades lingüísticas entre niños que han tenido un entorno lingüístico rico y unos que no lo han tenido. A la edad de 3 años, el gap de palabras escuchadas es de 30 millones de palabras. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que yo tengo niños que me llegan a los 3 años totalmente preparados para iniciar un trabajo fonológico, etcétera, y niños que es que no hablan y por tanto yo necesito trabajar el lenguaje. Este gap, yo creo que en un entorno lingüístico como el que estamos viviendo va a ser cada vez más exagerado, con lo cual tengo que aprender a funcionar de otra manera. Es una necesidad que yo creo que cuanto antes empecemos a plantearla, mejor. Con esto vamos a dejarlo hoy. Muchísimas gracias por haberme aguantado una hora. Estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis y si alguien se anima, os espero en el curso. Un beso.